Buenas tardes a todos. Soy Ariana Santoni, una ingeniera y arquitecta italiana graduada en la Universidad Politécnica de Marche. El año pasado he tenido la ocasión de trabajar con la Universidad Politécnica de Madrid para desarrollar un modelo HBIM y analizar los aspectos relacionados con la organización de formación. Trabajando con el programa Autodesk Revit, he analizado cómo los modelos HBIM se pueden adaptar a las características específicas de la arquitectura histórica y en qué manera se podría aumentar la precisión geométrica y enriquecer los datos relacionados con el edificio. En este tipo de modelos, uno de los aspectos más importantes es sin duda la dimensión temporal, dado que el edificio es el reflejo de una secuencia de transformaciones que incluye un conjunto de construcciones, espacio y usos que han existido y en algunos casos también han desaparecido. El objetivo del presente trabajo es proponer un modelo que permita incorporar la secuencia temporal y las características constructivas de los edificios históricos, así como la información obtenida en la investigación en una única base de datos. Todo eso se ha aplicado en el caso de la Real Colegiata de San Isidoro en León. La Real Colegiata de San Isidoro, situada en León, es uno de los edificios históricos más importantes de la ciudad. El sistema de construcciones tiene una compleja secuencia de transformaciones a lo largo de su vida, desde la época romana hasta la actualidad. En sus edificios se han desarrollado varios trabajos de restauración, acompañados de distintos estudios realizados por arquitectos, arqueólogos y historiadores. Así pues, la razón para la selección de este caso de estudio es la gran cantidad de datos y la necesidad de organizar y gestionar esa información. La historia de la colegiata empieza con la muralla de la época romana. En el siglo XI se construyó sobre ella una iglesia acompañada por el Panteón Real y la Cámara de Doña Sancha. La basílica que podemos ver hoy es una ampliación del siglo XII, mientras que de la primera iglesia queda solamente el extremo occidental. También en la Edad Media se construyeron edificios junto a la basílica, como el patio sur, una sala capitular y una plataforma superior en el extremo oeste de la nave. En el siglo XVI se construyó el ábside central en estilo gótico tardío y se adosó una biblioteca a la fachada sur de la basílica. Posteriormente también se erigió un segundo claustro en la parte norte del conjunto. Durante el siglo XIX un incendio dañó el edificio, lo cual provocó varias acciones de restauración. En la actualidad se está llevando a cabo una remodelización del museo. El proceso de modelado del conjunto se ha basado en un levantamiento tridimensional que se ha desarrollado en varias etapas, utilizando las técnicas de escáner láser y la fotogrametría digital combinadas. Se han obtenido nubes densas de puntos y mallas triangulares que han proporcionado la base geométrica para el proceso de modelización. Además de las cuestiones geométricas, uno de los principales objetivos de nuestra investigación ha sido implementar la secuencia histórica dividiendo el modelo en los 3 periodos principales, cada uno de ellos, a su vez, subdividido en actividades constructivas y unidades estratigráficas. Esta división deriva del modelo de la arqueología de la arquitectura. Este análisis se ha registrado en una base de datos que incluye dibujos 2D, matriz estratigráfica, fotografías, documentos históricos y tablas. El trabajo de modelado ha consistido principalmente en modelización con las familias Autodesk Revit 2018, generando nuevos elementos geométricos con el apoyo de los datos métricos obtenidos en el levantamiento, y modelización con otros programas para transformar las mallas de la nube de puntos en NURBS. El primer enfoque se ha utilizado para crear paredes, arcos, bóvedas regulares, techos y pisos. Se ha modelado con la ayuda de dibujos 2D, que también se ha utilizado para dividir el objeto en diferentes partes asociadas a unidades estratigráficas distintas. Las nubes de puntos importadas han servido como riguroso sistema de referencia para controlar el desarrollo del modelo. La creación de objetos más detallados y complejos, como columnas o bóvedas irregulares, se han obtenido a través de las familias externas capaces de construir elementos de alta calidad y precisión a partir de las nubes de puntos.
La modelización en NURBS a través de otros programas ha permitido obtener un objeto paramétrico preciso y ligero utilizando el programa Instant Mesh, que transforma la malla triangular en una cuadrangular más fácil de utilizar. La nube de puntos fue convertida en una malla reducida y luego transformada en un elemento paramétrico. Así, el archivo de malla OBJ ha sido importado en el programa de Rhinoceros, que puede convertir las mallas en NURBS, permitiendo varias operaciones de modificación. Dado que la nube de puntos procesada representa los espacios internos, el sólido obtenido representa los intrados de la bóveda. El sólido de la bóveda se ha obtenido con una simple caja modificada gracias a una sustitución booleana. El sólido final fue exportado en la extensión ASYS.SAT. Luego en AutoCAD se guardó con la extensión DBG para ser importado en una familia Revit externa. Todas las propiedades materiales y estratigráficas han sido asignadas en la familia importada en el modelo BIM. Se han comparado los dos flujos de trabajos paralelos para modelar la bóveda central del Pantheon. El método más preciso consiste en transformar directamente la malla extracta en NURBS para obtener el elemento paramétrico. Este proceso llevó una hora de trabajo y su alta precisión geométrica se puede determinar gracias al software Cloud Compare, usando las nubes de puntos como referencia. El modelo de NURBS ha sido comparado con el modelo diseñado con los nuevos objetos de Revit. Este proceso requirió cerca de 20 minutos, pero tuvo el doble de la desviación estándar en Cloud Compare. La división del modelo se ha basado en los criterios metodológicos de la arqueología de la arquitectura, la cual establece los siguientes niveles: fases históricas, actividades constructivas y unidades estratigráficas. En el caso del modelo HBIM de San Isidoro, ha sido fundamental dividirlo para implementar adecuadamente los datos y organizar el sistema de información. Las diversas fases históricas identificadas durante la investigación arqueológica se implementaron en Revit gracias al parámetro que representa la fase de creación y la fase de destrucción de cada objeto. A cada elemento se le asociaron estos dos parámetros. La idea ha sido modelar los elementos basándose en la nube de puntos que muestra la situación real, así que para los elementos que aún no existen, la fase de destrucción será ninguna. También se ha modelado una hipótesis reconstructiva referente a la iglesia primitiva, más pequeña que la actual. Para ello se ha modelado a partir de la interpretación de este edificio y luego se le ha asignado una fase destructiva en el segundo periodo, por lo que no es visible en la fase actual. El usuario puede navegar por el modelo en diferentes fases por las propiedades de la vista. El criterio de división incluye dos pasos más: la división en actividades constructivas, que a su vez se divide en diferentes unidades estratigráficas. La asignación de todos los datos estratigráficos se obtuvo utilizando unos nuevos parámetros que son fase histórica, ID actividad y ID unidad estratigráfica. Además, se crearon otros 4 parámetros que describen las relaciones de anterioridad y posterioridad de los elementos en contacto con el seleccionado. Por lo tanto, esos parámetros son anterior a la actividad, posterior a la actividad, anterior a la unidad estratigráfica y posterior a la unidad estratigráfica. El último aspecto analizado fue el constructivo, que permite manejar mediante el panel de propiedades la división en elementos arquitectónicos y una división más detallada en partes estructurales para cada pared, techo, columna o piso. Una buena manera de manejar esta enorme cantidad de elementos en el modelo HBIM es creando tablas divididas en familias que deben mostrar y recoger todos los parámetros necesarios. En este caso, los más importantes eran los parámetros estratigráficos definidos en el estudio de la geología de la arquitectura, como fase constructiva, ID actividad y ID unidad estratigráfica de cada objeto. En ese pequeño video podéis ver cómo está construido todo el modelo HBIM de San Isidoro. Podéis ver en diferentes colores
los diferentes objetos pertenecientes a diferentes fases. Y también cada objeto tiene una unidad estratigráfica, una actividad, una fase de construcción y todas las características de cualquier objeto paramétrico de una HBIM. También es posible seleccionar las fases en el modelo y ver todo lo que pertenecía a esa específica fase, como la iglesia pequeña y su destrucción y ampliación en la basílica que podemos ver hoy, hasta el periodo corriente. Para enriquecer el modelo HBIM y conectar todos los dibujos elaborados durante la fase de análisis, se han utilizado los parámetros que representan un enlace externo. Se han introducido las URL que describen las carpetas donde se encuentran los archivos seleccionados. Los archivos más importantes producidos durante el análisis y utilizados para la creación del modelo HBIM son los dibujos de las secciones del edificio, que describen las diferentes unidades estratigráficas, las actividades y las fases históricas. Esos dibujos fueron conectados a las secciones correspondientes en el modelo. Otros datos conectados a las secciones fueron las matrices estratigráficas, que son diagramas en formato JPG que muestran la relación temporal entre las unidades estratigráficas. La base de datos general creada en Access se conectó a la vista 3D, ya que constituye la visualización general de todo el modelo HBIM. Tal y como se ha comentado en la comunicación anterior, el modelo HBIM del edificio histórico puede dividirse en varios niveles siguiendo unos criterios de taxonomía relacionados con sus características constructivas y con su secuencia temporal. En el modelo de San Isidoro se han implementado varios de esos grados de división y por lo tanto diferentes niveles de conocimiento dependiendo de la zona del edificio. Ese conocimiento, como el del caso de San Isidoro, puede no ser homogéneo y puede extenderse durante las diferentes fases de investigación. Algunas partes pueden presentar un análisis más precisa que otras, pero el estudio en la evolución nos permite ir desarrollando secuencialmente el modelo y la base de datos. En este caso, se ha decidido implementar una mayor cantidad de información en la parte oeste de la iglesia y en el Panteón junto con la cámara de Doña Sancha. La torre, la biblioteca y la muralla romana se han desarrollado con un nivel menos detallado en términos de geometría, así como de implementación de datos. El claustro no ha sido incluido en el modelo porque las investigaciones están todavía en curso. Este caso de estudio ha demostrado una de las principales características de la metodología del HBIM, es decir, la posibilidad de enriquecer progresivamente el modelo gestionándolo a través de varios niveles de conocimiento. Para evaluar la viabilidad del modelo HBIM es necesario tener en cuenta el tiempo empleado tanto en la construcción del modelo propiamente dicho, como en la implementación de información. Una vez definido adecuadamente los criterios de modelización y taxonomía, se ha analizado el tiempo empleado en relación con los niveles de precisión y división. Las partes del mismo grado de división constructiva y temporal son el extremo oeste de la iglesia, el Panteón y la cámara de Doña Sancha. Se presenta aquí una comparación de tiempo empleado en crear y dividir las diferentes partes del modelo, considerando que el operador y el equipo informático han sido los mismos. Ese tipo de datos dan un orden de magnitud y son principalmente significativos si se comparan con la división y el nivel de conocimiento. La investigación ha tenido también como objeto analizar vías de consulta y selección de información en el modelo HBIM.
estudiando la posibilidad de buscar y encontrar un objeto específico en un modelo Revit. Una tendencia actual está representada por los VPL, lenguajes de programación visual, una herramienta de programación visual accesible y simple que ofrece a los usuarios la posibilidad de escribir visualmente comandos utilizando varios lenguajes de programación. Autodesk ha implementado la programación gráfica de Revit a través de Dynamo, el cual permite a los diseñadores crear sus propias herramientas. El presente trabajo ha permitido desarrollar nuevas aplicaciones de Dynamo, de acuerdo con los criterios constructivos y temporales para facilitar la búsqueda de información. Para ello, se han desarrollado comandos que permiten seleccionar y aislar elementos con parámetros específicos alineados. La investigación también se ha centrado en el desarrollo de consultas cruzadas, que combinan varios parámetros. Como se ha comentado anteriormente, los dos aspectos fundamentales del modelo HBIM de San Isidoro han sido los parámetros temporales y los constructivos. Los primeros consisten en la fase histórica, el ID actividad constructiva y el ID de la unidad estratigráfica. Los segundos consisten en el parámetro constructivo 1, que divide el elemento en las principales familias como paredes, techos, columnas y suelos, y el parámetro constructivo 2, que divide cada elemento en algunas subfamilias. Una vez implementada la programación visual en el reproductor de Dynamo, se utiliza para buscar los elementos específicos con una idea actividad o una idea unidad estratigráfica o una fase constructiva específica. La ventana abierta con el programa Dynamo permite a los usuarios seleccionar una idea de una lista de todas las ideas introducidas durante la creación del modelo HBIM. Una vez seleccionado el ID específico, el programa aísla los elementos en la vista 3D. De ese modo, el usuario puede comenzar con la consulta ID unidad estratigráfica y en el modelo 3D se aislarán solo los elementos asociados a ese código específico. Luego, en la vista 3D aislada, se puede ejecutar el algoritmo relativo a los parámetros de construcción que permite seleccionar alguna de las categorías constructivas pertenecientes a ese ID de la actividad específica. Una forma diferente de aislar la categoría constructiva perteneciente a una actividad específica es con otro algoritmo Dynamo, que busca elementos utilizando dos parámetros en un solo paso. En este caso es posible seleccionar una actividad y una categoría constructiva que le pertenezca. Y ver la visualización aislada en 3D. Con ese método, si se busca una categoría que no pertenece a la actividad seleccionada, la vista aislada no muestra nada, como se puede ver. También es posible cruzar más parámetros, como lo de actividades, construcción 1 y construcción 2. Podemos ver aquí que vamos a seleccionar una actividad, una construcción que es techo y una construcción 2, cemento. Podemos ver la vista aislada del objeto con esos tres parámetros, sabiendo anteriormente que a ese elemento le pertenece la combinación de los tres parámetros. Otro propósito de esta investigación fue analizar una forma de visualización del modelo fácil de usar para los usuarios o los especializados en el análisis, la conservación y la gestión del patrimonio cultural. Así que el usuario pueda comprender el modelo y conocer todos los procesos de investigación desarrollados. La interoperabilidad del modelo HBIM es posible gracias al formato IFC,
que permite al diseñador seguir trabajando con la herramienta conocida. Y al mismo tiempo permite la utilización de todos los datos contenidos en el proyecto en otras plataformas de software utilizadas por otros usuarios. El intercambio de información sobre el proyecto también puede contar con muchas posibilidades. Unas soluciones de Autodesk son el A360 o el Autodesk Viewer, que están conectados directamente con los proyectos BIM generados en Autodesk Revit, permitiendo el acceso a diferentes partes del modelo. En el presente trabajo se han cargado en A360 dos carpetas que contienen los dos modelos, el actual y el del primer periodo. Una vez que se han cargado los archivos, pueden verse fácilmente, ya sea directamente desde las aplicaciones de desktop o desde el teléfono móvil. También se dispone de software gratuitos para asignar un intercambio completo de información para demostrar a las autoridades locales la utilidad de los enfoques HBIM. A modo de conclusión, cabe subrayar que este trabajo se ha centrado tanto en el enriquecimiento del modelo con datos constructivos y estratigráficos, como en la creación de consultas personalizadas para buscar y aislar elementos considerando los parámetros principales. Este método puede desarrollarse en el futuro con nuevas búsquedas cruzadas, considerando nuevos parámetros con más información. Además, la metodología de la arqueología de la arquitectura describe dos tipos de unidades estratigráficas: elementos resultantes de una construcción o adición, que corresponden a las unidades estratigráficas positivas, y elementos causados por destrucciones o sustrucciones, que son unidades estratigráficas negativas. La investigación actual muestra una forma de visualizar las acciones positivas, pero no representa las negativas, por lo que sería importante estudiar un método para mostrarlas. Finalmente, otro parámetro importante que debería incluirse de alguna manera en el modelo HBIM es el relativo al nivel de evidencia de elementos hipotéticos o inexistentes. De esta manera se podría disponer de la fiabilidad de la información. Muchas gracias por vuestra atención y perdonáis mi español.